Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero estén pasando un excelente día. En esta ocasión vamos a hacer un video que ya tenían un poco de tiempo ustedes pidiéndolo. Vamos a hablar acerca de los tejidos. Los tejidos en la fibra de carbono son diversos, tenemos tejidos para muchos usos, pero vamos a abordar los más básicos en este tema. Y sin más, vamos a comenzar. La fibra de carbono es un material compuesto no metálico de tipo polimérico formado por fibras de 50 a 10 micras de diámetro, compuesto principalmente de átomos de carbono. Varios miles de fibras de carbono están trenzadas para formar un hilo que puede ser utilizado por sí mismo o tejido en una tela. Las fibras de carbono se combinan con otros materiales para formar un compuesto. Básicamente se combina un tejido de hilos de carbono, el cual aporta flexibilidad y resistencia, con una resina termoestable, comúnmente de tipo epoxi, que se solidifica gracias a un agente endurecedor y actúa uniendo las fibras, protegiéndolas y transfiriendo la carga por todo el material. Por aquí tenemos, para empezar, nuestro tejido, que es el tejido de los más básicos que se usan en la actualidad. Este es un tejido que se llama twill. Este es un tejido que tiene, digamos, una inclinación de 45 grados. Digamos que cosméticamente es uno de los que más se usan en la actualidad. Por ahí tenemos también lo que son los tejidos plain y los tejidos unidireccionales, que vamos a hablar de ellos más adelante. Y básicamente tenemos esto, que sería fibra picada. Esta fibra picada, digamos que salió de aquí. Pueden encontrar diversos grosores y diversos largos. Entonces, vamos a hacer ciertas pruebas. Por ejemplo, ¿qué es la fibra de carbono, no? La fibra de carbono es una fibra que tiene una gran resistencia mecánica y una resistencia química. Por ejemplo, aquí ya habíamos hecho alguna prueba alguna vez en un video, que la fibra de carbono, ustedes la pueden calentar. Ustedes pueden llegarla al rojo vivo, y es una fibra donde no va a pasar absolutamente nada, se enfría súper rápido y no pasa nada. Aquí ya está frío, puedo tocar sin ningún problema. La fibra de carbono nos puede servir también como un aislante térmico. Si ustedes han visto por ahí en algunos escapes de carro, en algunos headers, inclusive de motos, usan fibra de carbono para poder enfriarla rápido, para poder aislar ese calor y que no se transfiera al motor o se transfiera a algunas partes como los capós o alguna cosa que pase por ahí plástica. Entonces la fibra de carbono tiene muchos usos, tiene usos en lo que es la parte estética, que es lo que en la actualidad se está haciendo, pero la fibra de carbono inició en el ámbito aeroespacial, con todo lo que son los aviones, todo lo que son los transbordadores para evitar lo que es el calor. Por ejemplo, algunos transbordadores tenían en la punta fibra de carbono para evitar el calentamiento al regreso a la atmósfera. Entonces, esos fueron los principales usos, ya que es muy ligero. Al combinarse con una resina epoxi nos va a dar una dureza y una resistencia superior al metal. Y bueno, la cuestión de peso, que es lo que les mencionaba, es totalmente diferente entre un metal y una pieza elaborada con fibra de carbono. Generalmente se reduce el peso casi a la mitad, depende mucho el uso. Por ejemplo, habíamos comentado que ciertos capós para carreras se hacen todavía un poco más delgados para que sean súper ligeros, ¿no? Entonces va a tener mucha fuerza y va a tener muchos usos, pero bueno, vamos a hablar de eso a continuación. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es el uso de la fibra de carbono ya de manera estructural. Por ejemplo, este es un monocasco de un McLaren 720. Como pueden ver, esto es la base de lo que es el coche. Alrededor de este monocasco en fibra de carbono se empieza a construir todo lo que es el vehículo, hasta llegar a hacer máquinas de ingeniería totalmente fuera de este mundo. A mí me sorprende mucho el uso en lo que es la industria automotriz, ya que nos va a generar un vehículo muy ligero, con una rigidez estructural superior a todos los coches armados con metal. El peso es súper ligero, es muy ligero y tiene la misma resistencia que el metal. Otros ejemplos donde tenemos este tipo de piezas es en la Fórmula 1. Por ahí vemos lo que son también esos monocascos de fibra de carbono. Aquí todo está hecho en fibra de carbono, partes de la suspensión, partes también de lo que es el monocasco, el volante, ductos de aire, en fin. Yo creo que la Fórmula 1 es un muy buen ejemplo donde podemos ver el uso de la fibra de carbono en todos los ámbitos. Como les mencionaba, pueden ser partes de la estructura, pueden ser partes aerodinámicas, pueden ser partes de suspensión,
Y bueno, aquí tenemos esta imagen que se ve espectacular de lo que es el Fórmula 1 de Mercedes. Entonces, aquí pueden ver el uso de la fibra de carbono a nivel, digamos, a un nivel superior, a un nivel donde estos carros no pesan nada y resisten velocidades superiores a los 250, 300 kilómetros por hora. Entonces, es sorprendente el uso de la fibra de carbono. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es de un cuadro, un marco de bicicleta en fibra de carbono. Se vuelven súper resistentes, son muy fáciles de mover para los ciclistas ya que no pesan nada y tienen la misma resistencia que el aluminio o el metal que generalmente están construidas. Entonces tenemos muchos más ejemplos de lo que es la fibra de carbono, pero a grosso modo este es digamos, los ejemplos más básicos o más superiores del uso de la fibra de carbono. Continuando con lo que estábamos platicando de los refuerzos, aquí tenemos una tela que es 12K. Esta tela yo generalmente la utilizo como refuerzo, puede ser también cosmética, por ahí también existen otros tejidos que son de refuerzo o que inicialmente fueron de refuerzo, pero actualmente también se usan de manera cosmética. Al igual que hicimos pruebas anteriormente, esta fibra de carbono también ustedes pueden, digamos que, quemarla y no va a pasar absolutamente nada. Si ustedes adquieren alguna fibra de carbono y hacen esa misma prueba y se le hace un hoyo, pues no es fibra de carbono. Entonces, esta ustedes pueden ver que es igual un tejido twill. Este es un tejido twill, es muy suave. Esta, a diferencia de la que veíamos al principio del video, esta no es estable. Esta es una fibra que, si ustedes ven, tiende a deshacerse con mucha facilidad. Entonces, esta yo generalmente la utilizo de refuerzo. También por ahí tenemos lo que son los tejidos unidireccionales, tenemos los tejidos biaxiales y vamos a hablar un poco de ellos. Lo que son los tejidos unidireccionales, como su nombre lo indica, va a ser fibra de carbono alineada en una sola dirección. Vamos a hacer un ejemplo rápido aquí, donde podemos tomar estas fibras y bueno, todas las fibras van a estar alineadas en la misma dirección, digamos, todas van a estar en este sentido y pueden encontrar que estén a 45 grados, que estén así o que estén así, pero siempre todas las fibras van a estar en la misma dirección. Entonces, esa fibra generalmente se utiliza como refuerzo. Actualmente la podemos encontrar como refuerzo en ciertos edificios de alta tecnología. Van a forrar lo que son los ingenieros y los arquitectos, van a forrar lo que son las traves y lo que son las columnas, las van a enrollar en fibra de carbono y resina epoxi para darle una mayor estructura y darle una mayor rigidez a lo que son los cimientos de los edificios. Esto le va a dar gran dureza y a la vez una especie de flexibilidad cuando estamos hablando de cuestiones sísmicas. Entonces, las nuevas tecnologías nos están incluyendo la fibra de carbono en muchos ámbitos, como lo hemos podido ver, como en el ámbito automotriz, en el ámbito de la cuestión de bicicletas, los cuadros que son ultraligeros, la Fórmula 1, los transbordadores, los aviones y ahora en la arquitectura ya estamos viendo lo que es la fibra de carbono. Y bueno, también vamos a hablar de lo que son los tejidos biaxiales. Los tejidos biaxiales igual son telas que van en dos direcciones. Digamos que por ejemplo este también sería una especie de tejido biaxial, pero no es, ahorita les dejo una imagen para que vean realmente cómo es un tejido biaxial, que son dos direcciones. Y bueno, a todo esto, ¿por qué existen estos diversos tejidos? Estos tejidos existen debido a que las fuerzas que ejerce la fibra de carbono al momento de curar con una resina, pues van a darnos una dirección. Por eso las fibras se orientan en diversas direcciones. Cuando nosotros construimos una pieza en fibra de carbono, lo que vamos a hacer es acomodar esas fuerzas de tensión en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque si nada más alineáramos una fibra de carbono en una sola dirección, que todo esté así, la fibra de carbono va a tender a flexionarse en este sentido, de manera natural. Entonces, pues nosotros al construir una pieza tenemos los diversos tejidos. Siempre la recomendación cuando ustedes van a fabricar una pieza es rotar el sentido de la fibra en 45 grados. Eso sería lo ideal. Digamos que la primera capa es así, la segunda capa sería así, la tercera capa sería así, la cuarta capa sería así. Entonces siempre hay que estar dando un sentido de rotación para que todas esas fuerzas empiecen a trabajar y nos dé una rigidez estructural muchísimo más fuerte. Entonces, por eso es
la existencia de los diversos tejidos. Entonces también tenemos tejidos de fantasía que tienen patrones muy excepcionales, muy bonitos cosméticamente hablando, pero realmente eso solamente se utilizan para la capa cosmética de nuestra pieza. Entonces les voy a dejar algunos ejemplos por aquí de todo lo que es la fibra de carbono, digamos, más cosmética. Y vamos a seguir hablando de este tipo de materiales compuestos. Y bien amigos, siguiendo con los materiales compuestos, aquí tenemos un híbrido que es una fibra de carbono con una aramida. Las aramidas son una clase de fibras sintéticas resistentes al calor y son bastante fuertes. Está combinada también con la fibra de carbono. Ustedes van a encontrar lo que son las aramidas, generalmente con el nombre de Kevlar. El Kevlar es el nombre comercial que se le dio a este tipo de fibras sintéticas que tienen una fabricación digamos diferente a la fibra de carbono, es muchísimo más resistente. Se utiliza también en la fabricación de cuestiones militares como chalecos antibalas, también es un sustituto a el asbesto. Este tiene una particularidad, este es más resistente al corte que la fibra de carbono. Si ustedes alguna vez han visto cómo se rompe la fibra de carbono cuando ya está con la resina, tiende a rasgarse como de manera muy fácil. En los choques de Fórmula 1 lo han visto y se vuelve como navaja, se corta muy fácilmente la fibra de carbono. Si bien es resistente al impacto, sí tiende a quebrarse mucho más fácil. El Kevlar tiene esa particularidad, resiste más los impactos, por eso está hecha para los chalecos antibalas, también para las rasgaduras. Ustedes pueden ver que hay telas de aramida o de Kevlar que están hechas para fabricar ropa o para fabricar vestidos o cuestiones así de telas que son resistentes a cuchilladas, ¿no? Entonces es una tela que se rasga mucho menos que la fibra de carbono y va a ser muy fuerte. De hecho se volvió muy famosa el uso del Kevlar cosmético por una empresa estadounidense que se llama Password. Ella fabricó muchas cosas en Kevlar. Se ve muy bonito, le tienen un uso cosmético, pero ahí digamos que la cuestión química o la cuestión práctica, las aramidas están hechas para resistir los impactos de bala y para resistir impactos de cuchilladas. Esa es su, digamos que su particularidad. Y bien amigos, así cerramos este pequeño video. Fue una explicación, digamos, no tan técnica de lo que es la fibra de carbono y de lo que son los diversos tejidos que nos podemos encontrar en el mercado, así como las aplicaciones o usos de los mismos. Muchísimas gracias por el tiempo que se toman en ver los videos. Estoy tremendamente agradecido con todos y cada uno de las personas que se han sumado a este proyecto. Ya saben, para los que no están suscritos, por ahí píquenle al botoncito de suscribir, activen la campanita de notificaciones. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales, estoy un poco más activo en Instagram. Todos los que gusten dejarme algún mensaje, por favor déjenmelo en Instagram. Trato de contestar y es la red que tengo un poco más activa, entonces por ahí los puedo atender de una mejor manera. Ya saben, por ahí también tenemos lo que son los cursos, por ahí la gente de Centroamérica, ya vamos a tener fechas disponibles en los diferentes países para dar nuestros cursos presenciales, así es que están al pendiente de las redes sociales para obtener más información de los mismos. Y bueno amigos, sin más, ya saben, como siempre les digo, nos vemos en el siguiente video.